Hola, ayer nos quedamos en este asunto de los presagios que se venían ya dando a Moctezuma. Pero esto solo sucedió después de que Moctezuma rompe con las leyes sagradas. Una y otra vez hemos estado insistiendo, para los que no sepan, cuando se entroniza Moctezuma en Xocoyotzin, cuando lo coronan, lo primero que hizo fue, por así decir, desobedecer las leyes del dios Huitzilopochtli. El asunto es que el Tlactuani no se da cuenta. Hemos repetido una y otra vez la ley cuarta del dios Huitzilopochtli, que tiene que ver con las determinaciones, leyes que se dan en el tiempo de plenitud divina con Moctezuma, el Huicamina y Tlacaelel. En el libro de Durán es el único lugar donde lo hemos encontrado. Se favorece a los que tienen gran valor, a los que están templados en el valor y la guerra. De tal manera que llegamos a decir que el temple fundamental de la mexicanidad es el valor y la guerra. En tiempos de Xcoatl, la mexicanidad era la libertad. En tiempos de grandeza, la mexicanidad es la gloria, la honra y la grandeza. Entonces, llega Moctezuma, rompe con ello e impone sus propias leyes por su propia voluntad. No se da cuenta. Y ahí, cuando entra Moctezuma y hace el cambio de régimen, ya no gobernarán los Tequihuaque como lo ordenó el dios Huitzilopochtli, sino ahora gobernarán los hijos de los nobles. Porque en los Tequihuaque no solo había nobles, sino también había hijos de esclavas e hijos de macehuales. Entonces Moctezuma quiso purificar como una especie de ¿cómo se podrá decir? Raza pura, sangre azul, sangre muy limpia le llamaba él. Y entonces, después de que hace eso, que decíamos que ahí es donde comienza el fin de la Mexicayotl, donde decíamos que allí es donde comienza el olvido de la mexicanidad, el olvido trágico de la mexicanidad, porque iba a ser tremendamente doloroso su caída. Entonces, pues a raíz de este acontecimiento, es como comienzan a darse una serie de anuncios, de presagios, de acontecimientos, digamos, espantosos, que tiene que ver, como nos los dice aquí el doctor Miguel Pastrana Flores en su obra de Aspectos de Historiografía Mexicana. UNAM, con su credencial, es a la mitad de precio. Y pues este libro trae varios temas y que se prestan para discutirlos, ¿sí? El doctor Pastrana no solo nos trae, digamos, como parte de su investigación ciertos temas, sino que también, digamos que da su parecer, ¿sí?
Entonces, se puede discutir porque, digamos que da que pensar, y en este libro nos habla precisamente de los Tetzahuitl. Bueno, tiene cuatro: los presagios, la naturaleza de los españoles, Moctezuma ante la conquista y el sentido de la conquista. Entonces, trae excelentes temas, una investigación muy, digamos, dedicada, y pues se los recomendamos ampliamente. Entonces, si alguien quiere saber sobre este asunto de los Tetzahuitl, de los presagios, pues aquí está este libro que está en la facultad está en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y déjenme buscar el otro libro que... Ay, siempre se me pierde. Entonces, como vamos a ver este asunto de los Tetzahuitl, o más bien lo estamos viendo, pues resulta que aquí en la obra de la tragedia mexicana, La visión de los vencidos, ya está en muchos idiomas este libro. Este libro es lo que dijeron, la interpretación, lo que pasó en la conquista española, pero vista desde los indígenas, ¿sí? Digamos que aquí el autor que compiló todo esto, digamos que lo reunió como buen filósofo. León Portilla presiente lo esencial y lo reúne, lo recolecta, y digamos que considera la voz de los indígenas, de cómo entendieron lo que se les llama conquista. Entonces lo reúne y logra configurar un poema trágico que es la tragedia mexicana, ¿sí? Es sumamente bellísimo, pero faltan los poetas que lo configuren de una manera futura. Y bueno, en este libro se nos dan, que se basan en la obra de Bernardino de Sahagún, los presagios. Los presagios son Tetzahuitl, como nos dice el doctor Miguel Pastrana Flores. Estos presagios son cosas espantosas, maravillosas, asombrosas, milagrosas, terribles. Pueden verse de maneras distintas, como lo dice el doctor, y nosotros por nuestra parte vamos a hablar de los presagios, no como León Portilla en La visión de los vencidos, sino como nos lo expone Diego Durán en Historia de las Indias de la Nueva España. Son diferentes, entonces vamos a darle diferente tratamiento, ¿sí? Decíamos que estos presagios, estas señales que se dan, que ya están avisando el fin, que ya están avisando que algo va a pasar, algo espantoso va a pasar. Todavía no se sabe qué, pero ya se sabe que es algo espantoso. Eso sí se sabe. Entonces, digamos que estas señales empiezan a descubrirse a Moctezuma, pero solo después de que Moctezuma impone estas leyes que les hemos estado una y otra vez insistiendo, ¿sí? Falta a las leyes del dios Huitzilopochtli, viola la ley cuarta que dice que solo los Tequihuaque van a gobernar.
e impone la suya y dice, no, van a gobernar solo los nobles, los hijos de príncipes de sangre muy limpia, los que saben hablar, caminar, vestirse, comer, mandar, caminar, no sé. Pero digamos que estos Tetzahuit comienzan a aparecer, estas señales comienzan a aparecer después de que Moctezuma rompió con la ley sagrada. Entonces, lo que queremos apuntar aquí es que se ha dicho así como que, es un fatalismo, los dioses ya lo tenían previsto. Sí, todo acaba, como habíamos dicho en otro video. Que aquí está, lo habíamos dicho algo así como que está en el Museo de Antropología estas palabras, sí, y que pues aquí está, decía, toda luna camina y pasa también, así como todo día, todo viento, todo año camina y pasa, así como también toda sangre llega al lugar de su quietud, como llega al poder, a su poder y a su trono. Decíamos que en el tiempo es finito, plenitud, inicio, final. Y decíamos que esto lo comparábamos con una flor, ¿sí?, que brota, florece en la plenitud y se marchita. Es algo que es, digamos, es la ley del ser, que todo llegue a perecer. Ahora sí que hasta rimó. Es la ley del ser, que todo gran acontecimiento guarda en sí, como decía el poeta trágico de los griegos, que también se los leímos, que está aquí en Edipo en Colono. Todo acontecimiento, por todas partes, lo acontecido guarda ya en sí una decisión de consumación. Por todas partes, lo acontecido, lo que llega a ser, lo que florece, digamos, de manera originaria, lo que florece de manera divina, guarda en sí una decisión de consumación. Todo acaba. Como creo que, bueno, decíamos que estos Tetzahuit, digamos que aquí está la plenitud, llega a Moctezuma y Moctezuma viola las leyes, viola, de tal manera que si recordamos a Tlacaelel, él merecería ser tratado como un descomulgado, como un miembro podrido y sin virtud. Pero bueno, así son las cosas. Como decíamos que Quetzalcóatl le pregunta a su nahual cuando se revuelven los huesos de los hombres y las mujeres y son picoteados por las codornices, le dice, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Pues ya se echó a perder, pues que así se vaya. Y así es, Moctezuma, pues que así se vaya, ¿sí? Ya nadie dijo nada, el único que reparó fue el Cihuacóatl, como habíamos dicho, pero solamente cuando Moctezuma peca de soberbio, que intenta ponerse por encima de los dioses porque determina asuntos que no le corresponden, como es el modo de ser del régimen. Ese modo del régimen estaba,
digamos, puesto por el dios Huitzilopochtli, ¿sí? Que es el modo de ser del valor, el modo de ser de la guerra. Ese es como el temple que el dios, digamos, anima a los mexicas, un poco como la diosa Atenea con los griegos, ¿no? Que los incitaba a la guerra, pero desde la sabiduría, ¿sí? No como la Coyolxauhqui, que también encendía los ánimos a sus hermanos, pero también como una soberbia. Aquí se habla de una soberbia de Moctezuma, pero es una soberbia también que peca de inocencia, porque no se da cuenta. Entonces, a raíz que los hombres llegan a ser soberbios, es como que se supo que iba a ser con Moctezuma, que todo iba a acabar, ¿sí? Cuando Moctezuma llega así, todo muy soberbio, severo, grave y severo, como dicen, pues ahí los dioses se dan cuenta que con él va a acabar. Son los mismos hombres que se hacen daño, como dice la diosa Demeter en uno de los videos, lo vimos. No saben el daño que se han procurado a sí mismos cuando actúan de esta manera, cuando son de esta manera, cuando son templados de esta manera, es decir, cuando no consideran las cosas sagradas, las leyes divinas. Entonces Moctezuma no se da cuenta, parece que no leyó los códices o lo que sea. El asunto es de que olvida la Mexicayot, olvida el temple fundamental de la mexicanidad e impone, digamos, su diferencia entre nahuales entre macehuales y pipiltin, una diferencia que nace de su propia soberbia, de su propia voluntad y, como decíamos, de su propio motivo, ¿qué más? De los negocios humanos. Digamos, es demasiada humana este temple, no está concernido por los dioses, sino que obedece solo a su misma voluntad, por así decirlo. Entonces, solo a raíz de que Moctezuma rompe con las leyes sagradas, comienzan a aparecerse estos Tetzahuit, estos acontecimientos espantosos como lo fue este cometa. Pero antes del cometa habíamos hablado de que todo comienza cuando Nezahualpilli, el Hueytlactuani de Texcoco, va a visitarlo y le dice: ¿sabes qué, Moctezuma? Se me ha revelado que, digamos, se le descubrió un oráculo al Tlactuani, hijo de Nezahualcóyotl, de que todo iba a acabar, de que la calamidad iba a posarse no solo sobre Tenochtitlan, sino sobre todo su imperio y todas sus ciudades gobernadas. Y no solo eso, le dice: y para que veas que es cierto, también se me fue dicho que todas las guerras ya las vas a perder, ¿sí? Esto fue, digamos que no inmediatamente de que fue entronizado, ¿no? Sino que más adelante Moctezuma conquistó varios pueblos. Esto sucedió más adelante, cuando ya se venía encima la calamidad. Entonces le dice: vas a perder todas las guerras. Y pues Moctezuma siente muy feo, ¿sí? Porque le dice: ya todo se va a acabar, ya todo va a terminar, se te quitarán tus haciendas, se te quitará todo, ¿no? No vas a tener ni manta ni mashle que darle ahora que te rindas con los... ahora que acabe todo, porque sí, es cierto que aquí todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Lo único que se sabe es que va a pasar algo tremendo,
algo espantoso, algo terrible. Y entonces Moctezuma se pone a llorar y se dice que los dos reyes se despidieron de manera muy triste porque pues quizás ya no se iban a volver a ver, y Moctezuma pues se queda espantado. Más adelante ya no es un oráculo el que habla así directamente como le sucedió con el Huitlactuani de Texcoco, sino es un cometa que se ve en el cielo, que aparece en el cielo. Esto es precisamente lo que decíamos de como la plumita, ¿no? De repente se aparece, pero esto que se aparece no solamente es el cometa, como hoy vemos un cometa y decimos, ah, qué bonito, ¿no? Ya va pasando y ya se va. Pero no, es una señal. Digamos que este Tetzahuil que se aparece, que se nos deja ver, y nosotros que dejamos aparecer, se nos descubre como algo espantoso, como una señal de que algo grave va a ocurrir, dice el doctor Pastrana. Y pues, lo dijimos en el video pasado, el primero que lo ve en Tenochtitlan es un hombre que es como semejanza del Dios y que está en el templo de Huitzilopochtli. Y resulta que ve el cometa y va a despertar a los sacerdotes. ¡Hey, hey, despiértense! Miren. Bueno, lo estoy actuando, ¿sí? Vean lo que está en el cielo. Y se quedan así como que espantados, pero no dice nada, y el mismo hombre divino le dice a Moctezuma lo que vio. Y Moctezuma al otro día, en la noche, pues voltea a ver el cielo, porque parece que no hizo caso de Nezahualpilli, de que dijo, hay que estar atento con las señales de todo lo que ocurre en el cielo, en los ojos de agua, en los manantiales, en las cuevas. Pero Moctezuma parece que no hizo caso, y solo hizo caso hasta que el sacerdote le dice, mira un tremendo cometa aquí arriba en el cielo, como si Moctezuma no volteara al cielo. Y entonces lo ve y le dice a sus sacerdotes, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué significa? No sabemos. Y Moctezuma se enfada porque esa es la segunda vez que los sacerdotes, digamos que son descubiertos porque no cumplen su oficio de sacerdocio, de sacerdotes, porque no ven las señales del cielo, porque no cuidan los templos, ¿no? Veíamos que Nezahualpilli le dice, van a ocurrir cosas, van a verse cosas, que van a descubrir esta calamidad que se viene, y para que veas que es cierto, vas a perder todas las guerras de aquí en adelante, Moctezuma. Y pues resulta que efectivamente Moctezuma ya fue perdiendo las guerras, pero a raíz de esa ley que decíamos, ¿sí? Porque en lugar de poner a los verdaderos guerreros, puso sus sobrinos y hijos y gente allegada. Entonces, lo que sucedió fue que perdieron las guerras efectivamente, y sucedió algo también, otro Tetzahuitl, que fue que les quemaron el templo de nuestra abuela, la abuela de los dioses, la madre de los dioses, la madre del dios Huitzilopochtli. Oh,
la gente se espantó. Ahora imagínense cuando vieron el cometa, también se dicen que se espantaron todos, como si el mundo fuera el fin del mundo. Y efectivamente, ya se venía. Entonces, consideremos esto, que los Tetzahuit, ¿sí?, estos acontecimientos terribles y maravillosos, comienzan a ocurrir después de que Moctezuma rompe la ley del Dios y se le avisa por el Tlatoani de Texcoco que había heredado los poderes de adivinación de su padre. Entonces Moctezuma pues se enfada nuevamente cuando sabe que los sacerdotes no saben qué significa. Y entonces pues los manda a matar, igual que a los otros que se durmieron y no cuidaron el templo de la diosa Tosi. Los sacerdotes se duermen, los guerreros pierden las guerras, el Tlatoani no está enterado de nada, viola las leyes divinas. Y pues bueno, recurre otra vez a Nezahualpili para preguntarle qué ocurre. Y Nezahualpili pues de alguna manera lo reprende, de alguna manera lo humilla, como diciendo, ¿qué pasó? Es que apenas te das cuenta, si esto ya tiene mucho tiempo y apenas te das cuenta, o sea, ni tú, ni los sacerdotes, ni nadie se da cuenta de tan tremendas señales de los dioses. Pues ahora sí que ¿quién eres tú? ¿O a qué te dedicas? ¿O qué haces en todo el día y en toda la noche? ¿Te pones a dormir? Digamos que no así tan directamente, pero pues así sucede, ¿no? Y pues se lo vuelve a repetir, ¿no? Y es de saber que todo su pronóstico, o sea, de esta señal del cometa, viene sobre nuestros reinos, sobre los cuales ha de haber cosas espantosas y de admiración grande. Habrá en todas nuestras tierras y señoríos grandes calamidades y desventuras. No quedará cosa con cosa. Habrá muertes innumerables. Perderse han en todos nuestros señoríos. Y esto será por permisión del Señor de las alturas, del día y de la noche y del aire, de lo cual todo has de ser testigo y lo has de ver, y en tu tiempo ha de suceder. No desmayes, ni te aflijas, ni desesperes. Haz el corazón ancho y muestra ánimo y pecho varonil contra los trabajos de la fortuna, oh Moctezumatzin. Ya habíamos hablado un poco de ello, solo que queríamos puntualizar ciertas cosas. Una es que todo esto va a suceder, es tremendo, pero no se sabe cómo. Esas señales, primero el oráculo que se le descubre en Nezahualpili, después el Tetzahuil del cometa, ¿sí? Que decíamos, no solo es el cometa que brilla ahí, sino lo oculto que guarda el cometa, que es lo espantoso, una señal tremenda, algo jamás visto. Y entonces es cosa de espanto, es un Tetzahuil, un acontecimiento terrible. Todavía no se sabe cómo. Lo que sí se sabe es que ya viene. Y pues Moctezuma pues le dice, pues haz el corazón ancho, muestra ánimo, no te aflijas. Y
muestra ánimo contra los trabajos de la fortuna, porque ya se le venía a Moctezuma el final, solo que no se sabía cómo. Y bueno, mandó matar a estos hombres. Los matéis. Y bueno, queríamos subrayar de esto algo, ¿no? Con estos, digamos, Tetzahuitl, esto que va ocurriendo, digamos que nos va descubriendo el modo, no solo ya sabemos el modo de ser de Moctezuma, ¿sí? Pero nos va a ir descubriendo el modo como se le va a dar a Moctezuma, el modo como los dioses se lo tenían preparado a Moctezuma. Es decir, si bien Moctezuma siempre se quiso resistir a estos Tetzahuitl, si bien Moctezuma siempre se quiso resistir a que no quería que sucediera este final, se resistía a reconocer el final, a disponerse al final. Y ahora sí que hasta el final siempre quiso como que no, como un niño berrinchudo, no, dioses. Y pues aquí sucede, ¿sí? Cuando Nezahualpilli le dice, mira que ya todo va a acabar, y mira que esto, y mira que el otro, y Moctezuma dice, es algo que merece la pena leerlo, porque dice, oh Señor de lo criado, oh dioses poderosos en quien está el matar y dar vida, ¿cómo habéis permitido que, habiendo pasado tantos reyes y señores poderosos, me cupiese a mí en suerte la desdicha destrucción de México? Y que vea yo la muerte de mis mujeres e hijos, y que me vea yo desposeído de mis poderosos reinos y señoríos, y de mis vasallos, y de todo lo que los mexicanos han conquistado y ganado con su poderoso brazo, y con la fuerza y ánimo de su pecho. ¿Qué haré? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde me iré a meter? Oh, si me pudiera en este punto volverme una piedra o un palo, o convertirme en otra cualquier vil materia, antes que no ver lo que con tanto sobresalto espero. Pero, ¿qué se puede hacer? Oh poderoso rey, le dice Nezahualpilli, sino esperar lo que me anuncias. Por lo cual te beso tus manos y te lo agradezco, pues no puedo ser en este punto pájaro para poder volar a los montes y meterme en lo más áspero de ellos. Este discurso es hermoso de Moctezuma. Es poesía, por así decirlo, ¿sí? Pero lo que nos hace ver es que Moctezuma no se da cuenta, ¿sí? ¿Por qué yo y no por qué? ¿Por qué no con otro? Habiendo tantos reyes, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Oh dioses! No se da cuenta Moctezuma. O sea, su soberbia lo vuelve ciego y sordo a los anuncios de los dioses, a las leyes de los dioses. Es increíble, por eso decíamos, peca de ingenuo, peca de inocente Moctezuma, porque está templado en la soberbia. Entonces, pues cuando dio este discurso, Moctezuma estaba llorando, ¿sí? Y parece que con este discurso, parece que Moctezuma comprende, ¿no? Es bellísimo este texto, estas palabras de
el Tlactuani, pero Moctezuma parece que nunca dejó de ser soberbio, ¿sí? Solo hasta que ya, como dicen, le cayó la calamidad y pues no le quedó de otra. Entonces, dentro de estas cosas vamos viendo que sí, como que entiende, pero no entiende. Sí entiende, pero no entiende, ¿sí? En todo este discurso que hemos estado hablando, siempre hemos dicho de que sí, pero no. Entonces, lo que queríamos subrayar en este texto es que esto que les habíamos dicho sobre lo que va a suceder, el significado que le da la lectura que le da Nezahualpilli, y que se la lea a Moctezuma y le dice lo que significa. Entonces, en esto le dice que todo esto va a suceder con el permiso del Señor de las alturas, del día y de la noche y del aire. Del día y de la noche, es decir, el Dios del día, de lo desoculto, ¿sí? Por eso nos desocultamos, este plumón y yo y este pizarrón, nos desocultamos del día donde el ente se aparece, donde el ente se muestra, y la noche, donde el ente se oculta. Entonces, el día, el dueño del día es el dueño del desocultamiento y es el dueño del ocultamiento. El día y la noche es desocultamiento a la vez. Entonces, es el Dios del aire también, es el Dios que mueve, es la fuerza invisible que mueve todas las cosas, que mueve el sol, ¿recuerdan? En el principio de los tiempos, el Señor de las alturas y el Señor de los abismos. Este dueño es el Dios desconocido, el que hemos dicho de que es muy recurrente siempre por los antiguos, ¿sí? No todo el tiempo, aunque Huitzilopochtli era el dios principal, no siempre estaban pidiéndole favores al dios Huitzilopochtli, porque tenían precisamente muchas deidades, pero el Dios de dioses es el dueño precisamente del cerca y del junto. Es este dueño del día y de la noche, de la tierra, del aire, de las alturas. Es precisamente este Dios fue el que le dio la orden a el dios Huitzilopochtli de sacar a los mexicas y llevarlos hasta la gloria, la honra y la grandeza, hasta llegar a ser, hasta la plenitud. Decíamos que Huitzilopochtli le había dicho algo así como: por la misma orden que me obliga a conquistar y a alcanzar la plenitud, esa misma orden que me sube, esa misma orden es la misma que me baja. Entonces, el final, y esto se tiene que, digamos, como debatir de algún modo. El final de Moctezuma es también el final del dios Huitzilopochtli, del que el dios ya había pronosticado, pero que Moctezuma parece que no había leído los códices, decíamos. Y pues así resulta, ¿sí? El mismo orden que, como dice ahí Moctezuma, el Dios que está en dar la vida y en matar,
¿sí? El mismo Dios, el dador de la vida, el que nos da la vida, Él mismo nos la quita. Trágicamente, ¿verdad? Pero bueno, esto, decíamos que a lo largo de toda la existencia de los mexicas, siempre alaban a este Dios, ¿sí? Siempre están repitiendo una y otra vez este Dios dueño del día y de la noche, dueño de la tierra, dueño de las alturas, dueño del viento, del aire. Este Dios es el Dios desconocido. Nezahualcóyotl tenía un templo del Dios desconocido. Ometeotl, Dios de Quetzalcóatl, Dios Padre, Dios Madre, Dios Abuela, Dios Abuelo, Abuelo y Abuela de los dioses. Solo queríamos puntualizar eso. Y otra cosa, lo que de alguna manera les decíamos, está la encomienda a Motecuzoma Xocoyotzin. Es decir, en cada Tetzahuil del que vamos anunciando, hay como que cierto modo que tenemos que subrayar de Motecuzoma para irlo comprendiendo, porque decíamos, es una figura muy oscura, muy ambigua, muy incomprensible la de Motecuzoma, ¿sí? Pero aquí ya se están diciendo dos cosas. Si el final de Motecuzoma es el final del dios Huitzilopochtli, decíamos, el mismo Dios que te hace subir, te hace bajar. Eso quiere decir que Motecuzoma se marchita de manera natural. Cumple la ley del ser, que es la ley de la finitud. Entonces, no solo es Motecuzoma, sino es el destino que cae. Como dice, ¿no? Todo el peso sobre Motecuzoma, todo el peso del destino lo recibe Motecuzoma. Entonces, vamos a ir comprendiendo como que sí, en parte está Motecuzoma, en parte no. Como decíamos, como decía Nezahualpili, ya es con permiso del dueño de todo. Ese dueño es el Dios desconocido, de lo oculto, es lo oculto en cuanto tal. De tal manera que ya con el permiso de el Dios desconocido se va a dar todo esto. No es así nada más. Ya hay permiso. ¿Por qué? Porque lo inició, el que lo inició fue Motecuzoma, recuerdan, al romper con las leyes sagradas y al estar, digamos, no considerando el temple de la mexicanidad, el temple del valor y la guerra, peca Motecuzoma. Y digamos que, como dicen los niños, pues él empezó. Tú empezaste, Motecuzoma. No digas que son los dioses que te dejan caer todo el peso de su poder. Tú empezaste, Motecuzoma. Y desde ahí comienzan a darse los Tetzahuil, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es que Motecuzoma le dice, Nezahualpili le dice a Motecuzoma que él va a ser testigo, ¿sí?, de lo que va a suceder. Y esto Motecuzoma pues digamos que lo experimenta de dos maneras. Por una parte, él es parte de ello, y por otra parte, él es testigo de ello, ¿sí? Por una parte es como primera persona, que el que lo vive, como cuando dice, no lo estoy soñando, lo estoy viviendo, como él. Y por otro lado es un testigo de lo que está pasando. Es una tercera persona con su modo de ser testigo. Normalmente escuchamos así como que, es juez
y parte. No, eso no puede ser. A veces esas expresiones se suelen escuchar, pero aquí con Moctezuma es testigo y parte. Quizás es un término técnico de los que estudian las leyes. Es testigo y parte, porque él le va a pasar y también lo va a ver que está pasando. ¿Qué significa de que está pasando? De que solamente lo va a ver. Que en parte él es, digamos, como él es el que realiza, en el que se realiza ello. Y en parte es que no está en su voluntad. Él solamente va a ser testigo de algo, de este encuentro, de esto que va a pasar, de esto que va a acabar. Lo vas a ver, Moctezuma. Vas a ser testigo de ello. Vas a ser testigo y parte. De tal manera que, digamos que lo único que va a ver Moctezuma es que la necesidad está actuando aquí. ¿Sí? Y es el destino que lo llevó ahí. El destino de todos, como dicen los griegos. Bueno, en todos lados está, ¿sí? Pero hay una frase que me parece que está en Electra, en las tragedias griegas, que dice: el destino de los hombres es morir. O en el libro aquí me parece que es de Chilam Balam de Chumayel, hay a ver si lo encontramos rápidamente, una figura que aquí está, en el que, si bien se dice el destino del hombre es morir, el destino del hombre es morir, decíamos que hay quienes tienen destino, hay quienes no tienen destino. Los mexicas tuvieron destino y su destino fue llegar a ser. Ellos sabían que iban a morir, pero no les importaba que fueran a morir. No les importaba la muerte, sino que lo que les importaba era su llegar a ser. Entonces, si bien decimos el destino del hombre es morir, sí, pero el destino de los verdaderos hombres que lleguen a ser es morir. Pero si no hemos llegado a ser verdaderos hombres, ¿cómo vamos a morir? Hasta la muerte, digamos, es aparente. Bueno, decíamos que ante esta frase de el destino de los hombres es morir, aquí en el libro de Chilam Balam de Chumayel, editado por la UNAM, está este dibujito que está, digamos que, viendo hacia el futuro. Está proyectado al futuro. No está viendo para acá, sino está viendo para allá, para lo que viene. Siempre es así con este asunto de la muerte reina sobre todo, que es lo mismo que la frase esta. Pero bueno, para los mexicas no les importaba cómo iban a acabar. Lo vamos a ir viendo. Solo les importaba llegar a ser, solo les importaba florecer, que iban a marchitarse. Entonces, como decíamos, el testigo, bueno, vamos a pararle aquí y ahorita seguimos, sí, porque esto del tiempo